Bienvenidos, amados hermanos, a este su canal Hacia la Verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mi nombre es John Rodríguez y en este día les traigo un pequeño estudio titulado El rapto secreto, una doctrina totalmente falsa. Quiero aclarar, amados hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia sí es bíblico y sí creo, ya que pues obviamente es bíblico, creo en que la iglesia será arrebatada, ¿verdad? Para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Lo que es totalmente falso es la doctrina del rapto secreto. Me explico. Primeramente, no es rapto. Segundo, mucho menos es secreto. Y todavía totalmente falso el hecho de que será antes de la gran tribulación. Quédense conmigo, amados hermanos. Mi intención es que todos nuestros hermanos alrededor del mundo abran los ojos y se den cuenta de el engaño en el que hemos sido sometidos por este sistema religioso de las iglesias de hoy en día, que enseñan doctrinas falsas, doctrinas erróneas, doctrinas de hombres, mas no doctrinas bíblicas, ni lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ni lo que enseñaron nuestros apóstoles. Simplemente enseñan cosas, no sé si intencionalmente o no, pero enseñan cosas para desviarnos del verdadero propósito y del verdadero evangelio. Es hora, y muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo ya están despertando, ya están abriendo los ojos. Es hora, hermanos, que despertemos, que abramos los ojos, que miremos el engaño, que nos demos cuenta del engaño de las iglesias falsamente llamadas cristianas de hoy en día. Hoy en día la apostasía ha prácticamente contaminado todas o la gran mayoría de las iglesias cristianas, de las iglesias evangélicas de hoy en día. Vamos a analizar mejor este tema. Les voy a comprobar bíblicamente lo que en realidad es el arrebatamiento de la iglesia, cuándo va a suceder este arrebatamiento y prácticamente destruir o desbaratar una doctrina totalmente falsa como lo es el rapto secreto. Continuemos, amados hermanos. Primeramente vamos a definir cuál es la verdadera palabra, cuál es la palabra más indicada para describir este acontecimiento. O es rapto o es arrebatamiento. Primero miremos cuál es el significado de la palabra rapto. Rapto significa retención de una persona contra su voluntad, secuestro, llevarse a una persona por la fuerza o mediante engaño y retenerla contra su voluntad, generalmente con la intención de pedir un rescate. Y la palabra arrebatar significa quitar con violencia o rapidez. Juzguen ustedes mismos, amados hermanos, cuál debería ser el término o la palabra correcta para describir este suceso, este acontecimiento. En mi humilde opinión, queridos hermanos, la palabra correcta es arrebatar. Es decir, no es un rapto, es un arrebatamiento. Dicho esto, vamos a ver el origen de esta falsa doctrina del arrebatamiento o del rapto secreto antes de la gran tribulación. El origen de esta doctrina se remonta al año 1830, en el mes de abril, en Port Glasgow, una ciudad de Irlanda donde una jovencita de 15 años de nombre Margaret MacDonald recibió una revelación especial según la cual la segunda venida de Cristo tendría lugar en dos etapas. La primera, para recoger a un grupo de creyentes preparados y selectos que serían llevados al cielo para ir al encuentro del Señor antes de la aparición del hombre de pecado o del anticristo, o sea, antes de la gran tribulación, y la segunda etapa después de la gran tribulación, al venir Jesús con sus santos.
Un solo testigo, un amigo de la familia nombrado R. Norton, tomó nota de la llamada visión, haciendo notar que era la primera vez que alguien había dividido en dos la segunda venida de Cristo. Encontrar esos datos y también documentos se debe a varios investigadores, pero muy especialmente a David McPherson, quien con cuyo hallazgo nos ha dado prueba del verdadero origen, no solo de esta teoría del rapto, sino del dispensacionalismo como doctrina. El personaje que le dio vida a esta visión fue John Darby, fundador de la agrupación Hermanos Cerrados, así como desde el púlpito de la famosa capilla Regent Square Presbyterian Church de Londres. Como podemos ver en este cuadro, en este slide, amados hermanos, esta doctrina comenzó, o el origen fue en 1830. 1830, bueno, podría decirse 1800 años después del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nació no de la palabra, no de la escritura, sino de una supuesta revelación o supuesta visión a una niña o una adolescente de 15 años llamada Margaret MacDonald. Como podemos ver, también este señor R. Norton tomó nota de que esa visión es por primera vez que se había hablado de que la segunda venida de Cristo había estado dividida o sería dividida en dos etapas. Ni nuestro Señor Jesucristo enseñó tal barbaridad, ni los apóstoles enseñaron tal barbaridad, ni la iglesia del primer siglo, ni la del segundo, ni la del tercero, mejor dicho, hasta 1830 viene una supuesta revelación y desde allí nace esta doctrina diabólica. Parece ser que un joven ministro presbiteriano escocés se sintió tan cautivado por la teoría del rapto secreto de Ibn Ezra que tradujo la obra. Este hombre, Edward Irving, basándose en la idea del rapto anterior a la tribulación, propagó estas doctrinas en el medio evangélico de la época. Después, el movimiento de los hermanos en Irlanda adoptó el error de Ibn Ezra y de Irving y adoptaron la enseñanza jesuita del rapto secreto anterior a la tribulación. Por medio de los hermanos, estas doctrinas pasaron a John Darby. John Darby es reverenciado en los círculos protestantes como el moderno fundador de la teología de las dispensaciones y del rapto anterior a la tribulación, a pesar de que tomó la idea prestada del jesuita Ibn Ezra y de Edward Irving. ¿Quién era John Darby? John Darby fue un cura de la Iglesia Católica Romana y cofundador de los hermanos de Plymouth. Él afirmaba haber tenido éxito en su ministerio al convertir cientos de conversos para la Iglesia de Irlanda. Darby renunció a su puesto de cura al entrar en desacuerdos con la Iglesia. En 1827, Darby se cayó de un caballo y tuvo lesiones serias. Darby creía que en el reino descrito en las profecías del Antiguo Testamento era diferente al reino espiritual de la Iglesia cristiana. Cuando Darby escuchó sobre las actividades de Irving, Darby se trasladó a Escocia para hablar con Irving y sus seguidores sobre el rapto secreto. Darby conoció a Margaret MacDonald, quien le comunicó su supuesta visión sobre el rapto secreto. Darby elaboró argumentos de las ideas de Irving usando textos de las Escrituras para crear y sostener su nueva teología, el dispensacionalismo. Bien, ya les había dicho, hermanos, de que esto nació en los años 1800, que supuestamente nació de una supuesta visión, de una supuesta revelación, nueva revelación, porque nunca antes hay un registro de que se haya predicado semejante cosa. Y por lo tanto, quiero aclararles y quiero advertirles, amados hermanos, que siempre que escuchen cualquier doctrina nueva, cualquier cosa como esta, siempre traten de corroborarlo con las Escrituras. Y no crean a aquellas personas que dicen que tuvieron una revelación. Hay muchas sectas que se han formado a raíz de revelaciones, supuestas revelaciones divinas, ¿verdad?
que les dicen cosas totalmente antibíblicas, totalmente contrarias a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y a lo que los apóstoles enseñaron. Pero vemos cómo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 8 al 9, nos advierte de que si aún alguno de los apóstoles, o él mismo, Pablo, o un ángel del cielo, les predicara otra cosa o un evangelio distinto del que ya ellos habían enseñado y habían predicado, que caiga bajo maldición. Dice Gálatas 1 del 8 al 9. Como ya lo hemos dicho, dice, no solamente lo dijo una vez, lo repitió. Si alguien les anda predicando otro evangelio distinto del que ya han recibido, que caiga bajo maldición. Esto significa, amados hermanos, que si alguien viene y trae una nueva revelación o una nueva enseñanza y está en contra de lo que ya nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de en los evangelios, o está en contra de lo que los apóstoles enseñan a través de sus cartas y que ya está plasmado y está todo escrito en el Nuevo Testamento, entonces esa doctrina o esa enseñanza es falsa y dice que caen bajo maldición. Esto es delicado. Por eso yo quiero o estoy sacando estos estudios, porque es muy delicado el creer y el seguir doctrinas que son antibíblicas. Estoy animando a los hermanos alrededor mundial que abran los ojos, que investiguen todo lo que han aprendido. Primero investiguen, que busquen en las Sagradas Escrituras. Pídanle a nuestro Padre esa sabiduría, esa guianza a través de su Espíritu, para que podamos entender y podamos ver realmente cuál es el verdadero evangelio, cuál es la verdadera doctrina, porque el único que tiene la verdadera doctrina, la verdad, es Jesucristo. Entonces, y ya está escrito, toda la revelación, no hay ninguna revelación nueva que tenga que haber. Ya todo fue revelado, todo el misterio de Dios fue revelado y está plasmado en el Nuevo Testamento. Fue escrito, fue primeramente dicho por los profetas y luego dicho por los apóstoles. Y obviamente, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para decirnos que, en cuanto a esta enseñanza, qué es lo que va a suceder en el futuro? También Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, les advierte a los corintios que aprendan de ellos a no pensar más de lo que está escrito. Clarito está, no piensen más de lo que ya está escrito, de lo que ya se ha dicho, de lo que los apóstoles y los profetas y nuestro Señor Jesucristo ya han dicho. Ya todo está escrito, ya el canon se ha cerrado, no hay más nuevas revelaciones, no las hay, y mucho menos si contradicen lo que la palabra del Señor dice. Vamos a entrar en materia, amados hermanos, para explicar este tema. Hubiera podido, ¿verdad?, darles algunos versículos que definitivamente derrumban y destrozan esta doctrina falsa del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas o de los evangelios, pero también he decidido estudiar un poco acerca del Apocalipsis, un tema, ¿verdad?, que para muchos es difícil de entender. A muchos hermanos tal vez no les gusta estudiar el Apocalipsis o no lo entienden. Los entiendo porque a mí me llegó a pasar, pero yo siempre me gustaba. A mí me apasiona leer las Escrituras desde mi niñez. Las he leído, las he estudiado. Pero pues definitivamente me tocó hacer un estudio un poco más profundo, un poco más sistematizado, por decirlo así, más en orden, para yo poder entender bien. Y lo que me di cuenta en Apocalipsis es que a partir del capítulo 6, cuando empieza a hablar de los sellos, de las trompetas y de las copas, concuerda casi que perfectamente con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el capítulo 24 de Mateo, o les dijo a los discípulos en el capítulo 24 de Mateo, acerca de los acontecimientos del fin. Y yo hice un paralelo prácticamente
entre Mateo 24 y estos pasajes del Apocalipsis, y hay una armonía impresionante, todo concuerda, todo concuerda a la perfección. Se complementan algunas cosas también. Recuerde que fue nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, cuando estaba en la tierra hablando a sus discípulos. En cambio, en el Apocalipsis fue también nuestro Señor Jesucristo revelándole a Juan las mismas cosas. Entonces yo no entiendo por qué hoy en día sacan doctrinas de donde ni siquiera las hay. Se las inventan, así de sencillo, se las inventan. Y buscan ciertos versículos para sustentar sus famosas enseñanzas o teologías. Este cuadro lo encontré en un blog de un hermano y me llamó mucho la atención. No sé si él fue el que lo dibujó, pero me llamó mucho la atención porque me ayudó también a entender mucho acerca de lo que el Apocalipsis relata acerca de los sellos, de las trompetas y de las copas. Y aquí da un orden específico en el que se va a desarrollar todos estos sucesos, ¿verdad? Empezando por los sellos. Son 7 sellos. Se abren todos los sellos en orden, ¿verdad? Y en el séptimo sello y último sello, pues se tocan las trompetas, que también son 7 trompetas, en la cual a la séptima trompeta, que es la trompeta final, se derraman las 7 copas de la ira. ¿Por qué es importante esto, entender esto? Les voy a explicar. Los sellos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son acontecimientos, son señales que ya nuestro Señor Jesucristo en capítulo 24 también nos habían enseñado, y ahora también en el Apocalipsis están explicando la revelación a Juan. Jesucristo prácticamente le explica lo que va a suceder en tiempos futuros, ¿verdad? Y habla de unos sellos y de unos acontecimientos que concuerdan con lo que nuestro Señor Jesucristo también dijo en el capítulo 24 de Mateo. De acuerdo a las descripciones de este pasaje, especialmente Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 8, ¿verdad? Del 6 al 8, del 6 al 9 creo que está todo eso. Básicamente nos muestra las señales de los tiempos, las señales que van a suceder en cada uno de estos sellos, y nos vamos a dar cuenta estudiando estos versículos, el capítulo 6 básicamente de Apocalipsis. Nos vamos a dar cuenta que muchos de estos sellos ya se han abierto. Nos vamos a dar cuenta tal vez en dónde estamos ahorita parados, en qué sellos, si ya se han abierto todos los sellos, o cuántos sellos faltan por abrirse. Vamos a estudiarlos, vamos a verlos, vamos a analizarlos, y nosotros mismos, ustedes mismos, saquen sus propias conclusiones, porque es que la Biblia no es de interpretación privada. No hay ninguna profecía que sea de interpretación privada. La misma Biblia, la misma escritura se explica a ella sola. Van a entender, van a ver lo que les quiero decir. En el séptimo sello, bueno, de acuerdo a lo que yo he leído, el sexto y el séptimo sello corresponde o podría corresponder a lo que llamamos la gran tribulación, ¿verdad? La gran tribulación, en el séptimo sello, cuando se abra el séptimo sello, empiezan a tocarse las 7 trompetas, y cuando se toque la séptima trompeta, se van a derramar las 7 copas de la ira. Vamos a ver cómo todo está escrito en el Nuevo Testamento, como tanto Pablo como Jesús, como aquí en el Apocalipsis, nos revela que es a la trompeta 7, a la última trompeta, que el Señor viene y arrebata a su iglesia, antes de que se derramen las copas de la ira, porque nosotros no estamos para la ira. Nosotros no vamos a estar cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Vamos a estar en la gran tribulación, y es lo que muchos hermanos no quieren creer, pero no vamos a estar para la ira. Voy a explicarles detalladamente más adelante y van a entender. Empezamos con Mateo 24, versos 30 al 31, que dice: y entonces por fin
Aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Fíjense muy bien, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta. ¿Qué trompeta? Ya les dije, la última trompeta, y vamos a verificarlo, ¿verdad? Vamos a leer también Juan 14 del 1 al 3, donde pues comprueba de que tenemos una promesa y de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí habla de una segunda venida, pero aquí nunca habla acerca de una venida en dos etapas, o de una tercera venida, o etcétera, etcétera. Habla de una segunda venida. Continuamos. De lo que ya les había dicho, 1 Pedro 2:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En Mateo 24, el 4 al 8, Jesús comienza advirtiendo de que no nos dejemos engañar. Cuidado, no se dejen engañar, dice nuestro Señor Jesucristo. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. En otras traducciones dice: yo soy el Cristo. ¿Y qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa ungido, es decir, vendrá gente y dirá: yo soy el ungido. Escúchenme a mí. Yo soy el que tengo la razón. Yo soy el ungido y nadie me puede tocar. ¿Se les hace familiar? Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos, dice. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Otra traducción dice: esto será principio de dolores. Continuamos. Bien, vamos a estudiar los 7 sellos y vamos a ver el paralelo entre Apocalipsis 6 y Mateo 24. Vamos a hablar del primer sello, que se encuentra en Apocalipsis 6, versos 1 al 2, y estoy haciendo el paralelo con Mateo 24, del 4 al 5. El primer sello significa engaño religioso, falsos cristos, falsos ungidos, falsas doctrinas. Les voy a explicar. Vamos a leer primero Apocalipsis 6 del 1 al 2. Dice: mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Hay algo interesante en este pasaje. Me van a ustedes a preguntar: pero ¿cómo así? ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué dice usted que significa engaño religioso? Significa falsos cristos, falsas enseñanzas. Muy sencillo, porque el Apocalipsis habla de 2 jinetes en 2 caballos blancos con corona, ¿verdad? Pero los 2 jinetes no son los mismos. Vamos a ver la diferencia. En este pasaje dice que el Cordero no puede, el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. El jinete blanco usualmente, el jinete en el caballo blanco usualmente representa a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero, al Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en este pequeño pasaje no podría ser él, puesto que él apenas está abriendo los 7 sellos. Y dice
que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. ¿A quién es el engañador? ¿Quién es aquel que quiere imitar o que se viste de ángel de luz para engañar? Si no es el mismo espíritu del anticristo, no es el mismo anticristo, ¿verdad? Un imitador de Cristo, un falso Cristo. Y si vamos a mirar lo que les dije acerca de que nuestro Señor Jesucristo también era representado como jinete en un caballo blanco. Apocalipsis 19, del 11 al 13 dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Claramente este sí es nuestro Señor Jesucristo. No como este que acabamos de ver en Apocalipsis 6 del 1 al 2. Pero vamos a hacer el paralelo con Mateo 24. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo desde el 4 al 5? Dice: Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías, usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. La pregunta, amados hermanos, que yo les quiero hacer en esta hora es: ¿ustedes creen que este sello, el primero, ya se ha abierto? ¿Ya fue abierto este sello, este primer sello? ¿Acaso no han visto la cantidad de doctrinas, la cantidad de sectas, la cantidad de falsos cristos, de falsos ungidos que vemos hoy en día? Y no solamente hoy en día, esto comenzó desde tiempos muy tempranos. Los falsos maestros, los falsos ungidos empezaron desde tiempos muy tempranamente, tal vez hasta desde la misma época de los apóstoles, y se ha extendido a nivel mundial a lo largo de todo este tiempo. Ustedes me dirán si no es así. Piensen por ustedes mismos, miren lo que significa este primer sello y miren a su alrededor y díganme si este sello ya no fue abierto, si no estamos viviendo lo que este sello dice que vamos a vivir cuando haya sido abierto, ¿verdad? Denme la respuesta, investíguenlo ustedes mismos. A mi parecer, ya el primer sello fue abierto. Ahora pasemos al segundo sello. Está en Apocalipsis 6, versos 3 y 4, y el paralelo está en Mateo 24, del verso 6 al 7, que significa guerras, violencia y sangre. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versos 3 al 4, que dice: cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Más claro, no puede ser. Vamos a hacer el paralelo con Mateo 24, está también en los versos 6 y 7, y nuestro Señor Jesucristo dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. No. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Vemos aquí, el paralelo es perfecto entre Apocalipsis 6 y Mateo 24. El segundo sello y lo que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió desde Mateo es lo mismo. Habrán guerras, muertes, violencia. La pregunta nuevamente para ustedes, hermanos: ¿ustedes creen que este sello ya se ha abierto? Miren las noticias, miren los periódicos, miren los libros de historia, miren lo que está sucediendo ahorita y díganme si este sello ya no se ha abierto. Claro que se ha abierto. Desde tiempos inmemoriales se ha escuchado guerras, una nación contra otra. Ha habido 2 guerras mundiales y tal vez estará a punto de estallar la tercera, quién sabe. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el segundo sello, de acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis y en Mateo, el segundo sello, a mi parecer,
ya fue abierto. Juzguen ustedes mismos, hermanos. Juzguen ustedes mismos. Pasemos al tercer sello. El tercer sello está en Apocalipsis capítulo 6, versos del 5 al 6 y en Mateo 24, 7. El tercer sello es las hambrunas, la escasez de alimento, la inflación, por nombrar algunas, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con escasez y hambre. Y vamos a leer Apocalipsis 6, versos 5 al 6, y dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes que decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Más claro no lo pudo haber puesto el escritor del Apocalipsis. Un pan de trigo, un solo pan de trigo costará el salario de un día, o 3 panes de cebada, y que no desperdicie ni el aceite ni el vino. ¿Eso qué significa? Inflación, porque imagínese un pan de trigo costar un salario de un día, ¿verdad? Hambre, escasez. Y vamos a ver el paralelo con Mateo 24, verso 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Juzguen por ustedes mismos. A mi parecer, el tercer sello también ya está abierto. Vamos a ver el cuarto sello. El cuarto sello está en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8. Y el paralelo está en Lucas 21, 11 y Mateo 24, 8. Que significa enfermedades y pestilencias. Vamos a leer Apocalipsis primero, versos 7 y 8 del capítulo 6. Dice: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, escuchen bien, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Veamos el paralelo de Lucas 21:11. Dice: habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Y Mateo 24:8 dice: y todo esto será principio de dolores. ¿Será que este sello también ya se ha abierto? ¿Se ha abierto? Juzguen por ustedes mismos. A mi parecer, el cuarto sello ya se abrió. Ya está abierto. Enfermedades y pestilencias. No es sino ver las noticias con aquello del SIDA, con aquello del ébola, con aquello del Zika, con aquello de cantidad de enfermedades y pestilencias que hay a nivel mundial, y muertes también, aparte de eso. Vamos a estudiar el quinto sello también. El quinto sello está en Apocalipsis capítulo 6, del 9 a 11. Su paralelo está en Mateo 24, del 9 al 13. Y también los versículos 21 al 22, que significa, o que quiere decir, o que es persecución religiosa, asesinato de cristianos, hasta que se cumpla el número de los que han de morir como mártires. Lo voy a explicar más adelante. En Apocalipsis 6, versos 9 al 11 dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Hay algo interesante aquí. Hay un número determinado
de personas que van a tener que morir como mártires. Y ya obviamente nuestro Dios ya sabe ese número por su omnisciencia, porque todo lo sabe, porque ya Él tiene las personas destinadas, cuántos son los que van a morir como mártires. Y hasta que no se cumpla este número, ¿verdad? Pues nuestro Señor Jesucristo no va a venir todavía. No vendrá todavía nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que les dijo a aquellos que se presentaron delante del trono clamando venganza, clamando justicia, aquellos mártires, ¿verdad? Todos los que han muerto hasta ese día, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? Dijo, sencillamente descansen un poco más hasta que se complete el número de sus consiervos, de sus hermanos, que tienen que morir como mártires. Vamos a ver, paralelo entre Mateo 24, 9 al 13, dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Claramente, nuestro Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos a que los arrestarían, que los perseguirían y los matarían. Y esa persecución también empezó desde prácticamente la época de los apóstoles. Y a lo largo de los años también ha habido persecución contra los verdaderos cristianos. Para nombrar algunas, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero para nombrar algunas están los mártires, aquellos que murieron por causa de nuestro Señor Jesucristo a manos de el catolicismo en la Inquisición. Hoy en día hay muchos hermanos que están muriendo también a raíz de los musulmanes radicales, ¿verdad? Aquellos terroristas que están decapitando, que están persiguiendo a los cristianos y dándoles muerte, ¿verdad? Esto se está viendo. Este sello, a mi parecer, y juzguen también ustedes mismos, este sello ya también se ha abierto. Quinto sello ya está abierto. Significa que ya los primeros 5 sellos han sido abiertos y vamos a ver los últimos 2 sellos, a ver si ya se han abierto y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? En qué momento de la historia, en qué momento estamos nosotros, ¿verdad? Vamos al sexto sello, que está en Apocalipsis 6, del 12 al 17, y su paralelo en Mateo 24, 29, y dice, caerán estrellas del cielo, se oscurecerá el sol y la luna, los reyes de la tierra se esconderán en cuevas, y entra el periodo de la gran tribulación. Les hago una pregunta, amados hermanos. ¿Ustedes creen que ya estamos en la gran tribulación? Fíjense que hay muchos, especialmente también por este medio, por YouTube, que andan diciendo que ya supuestamente estamos en la gran tribulación. Hay otros que dicen que no estamos en la gran tribulación debido a que pues todavía supuestamente estamos aquí, la iglesia todavía está acá, y según ellos la gran tribulación no va a empezar hasta que la iglesia no sea arrebatada, lo cual también es falso. Pero vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Estos pasajes en Apocalipsis y en Mateo, para así nosotros poder darnos cuenta si sí o no se ha abierto el sexto sello primeramente, o si sí o no estamos en la gran tribulación. Vamos a leer Apocalipsis 6, capítulos 12 al 7. Uy, ¿qué pasó acá? No lo vi. No está. Discúlpenme, amados hermanos, pero se los voy a leer. No lo tenía, pensé que lo tenía aquí, pero se los voy a leer. Apocalipsis 6, versos 12 al 17. Dice, mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces
Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Pues como ustedes ven, es un acontecimiento tremendo, tremendo, tremendo lo que va a pasar cuando se abra el sexto sello. Y les hago una pregunta. Ya se cayó, ya se oscureció el sol y la luna y se conmovió toda la tierra y cayeron estrellas y los reyes de la tierra se escondieron en cuevas? ¿Verdad que todavía no? Todavía no. Todavía no ha ocurrido esa señal. Y vamos a ver el Mateo 24, 21 al 22, que dice: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Es decir, que los elegidos de Dios o la iglesia va a estar todavía en ese momento, ¿verdad? Ya habíamos leído, sí, aquí está, perdón, me había confundido. Aquí está el Apocalipsis 6 del 12 al 17, ya lo leí, perdón. Y vamos a ver el paralelo de Mateo 24 al 29. Dice: inmediatamente después de la angustia de esos días, fíjense, después de la angustia de esos días, ¿cuál angustia? La que yo nombré aquí. Por eso digo que en el sexto sello entra la gran tribulación. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos. Y fíjese que en Apocalipsis también habla de que va a ser tan angustiante que hasta se van a esconder y van a querer decirle a las montañas y a las piedras: caigan sobre nosotros, porque esto es desesperante, ¿verdad? ¿Quién podrá sobrevivir? Dicen, porque ha llegado el día de su ira. ¿Quién podrá sobrevivir? Pero todavía no es la ira, fíjese, todavía no es la ira. Y Mateo 24, 29 dice: inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá. ¿No es lo mismo que habla Apocalipsis 6 del sexto sello? El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Qué tremendo, amados hermanos. Esto es básicamente la entrada de la gran tribulación. Y yo quiero preguntarles a ustedes: ¿ya ha sucedido eso? ¿Verdad que todavía no ha sucedido eso? Lo que significa que aún estamos en el periodo del quinto sello. Juzguen ustedes mismos por lo que les estoy diciendo, por lo que ustedes mismos lean en las Sagradas Escrituras. Vayan e investiguen. Yo no les quiero, o no quiero tratar de convencerlos o que me crean a mí. No, créanle a la palabra. Y la palabra es lo más de clara si ustedes buscan la guía del Espíritu de Dios. Mateo 24, 22 dice: de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos. Amados hermanos, este va a ser un tiempo terrible, va a ser un tiempo de tribulación, que la iglesia aún va a estar allí. Por eso habla de que se acortará el tiempo por causa de los elegidos, porque si no, ¿quién podrá sobrevivir? ¿Verdad? Continuemos. Dice: entre el sexto sello y el séptimo sello hay un paréntesis en el relato del Apocalipsis, ¿verdad? Que es el Apocalipsis 7. Aquí se narra cómo Dios protegerá a los suyos, aquellos que están escritos en el libro de la vida, de las plagas más duras. Ojo, las plagas más duras vienen a partir de en el séptimo sello, a partir de la quinta trompeta. Quinta, sexta y séptima trompeta son las peores, ¿verdad? Y aquí nos habla en Apocalipsis 7 de que habrá una protección especial para los suyos, ¿verdad? Ojo, esto no es el rapto secreto, simplemente una protección especial. Aquí se sellan a los 144,000, ¿verdad? Que ese es otro tema aparte, 144,000, y también muestra a una multitud de todo pueblo, lengua y nación, que son los que mueren
en el transcurso de la gran tribulación. Dice, no, mucha gente dice que supuestamente los que van a pasar por la gran tribulación solamente son los judíos, el pueblo judío, y que por eso son los 144,000. Déjenme decirles que aquí habla clarito en Apocalipsis 7:14, que hay una multitud de todo pueblo, lengua y nación, que son los que mueren en el transcurso de la gran tribulación y que están delante del trono y delante del Cordero. Es decir, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero vamos a continuar probándolo con versículos, porque ¿cuántos versículos ustedes ven que hablen de un rapto secreto? ¿Cuántos versículos en la Biblia me pueden decir que hablen de una venida de Cristo que sea en 2 etapas? Ninguno, cero, ninguno. ¿Y cuántos versículos, cuántos pasajes en la Biblia hablan de un arrebatamiento después de la gran tribulación? Bastantes, muchísimos. Y aquí se los he dado, uno a uno, y se los seguiré dando. Continuamos. Apocalipsis 7:14 dice, y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Este versículo es uno de los versículos preferidos de aquellos que enseñan el rapto secreto o el rapto antes de la tribulación o el arrebatamiento antes de la gran tribulación, debido a este pasaje. Dice que van a ser guardados, aquellos fieles van a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. La palabra griega que traduce prueba, también traduce tentación. Y no solamente eso, guardar o proteger o cuidar de la tentación o de la prueba o de lo que venga en ese momento, no significa de que van a ser arrebatados. Ahí no dice por ningún lado, y los sacaré de allá y me los llevaré y ya no van a vivir ese momento de prueba. No, dice, los guardaré, los protegeré. Los protegeré. Recuerde que la palabra del Señor dice que no hay, Dios no nos mete en tentaciones o en pruebas que no podamos soportar. Esa es la palabra clave, nos guardará de una manera especial, así como selló a los 144,000, así como muchos de los cristianos, de los hermanos que estemos pasando, que estemos vivos o que estén vivos en medio de la gran tribulación. Dios los va a proteger de las plagas más tremendas, que son las 3 últimas trompetas. Y vamos a continuar. Vamos a ver el 7º sello, Apocalipsis 8 del 1 al 2 y su paralelo Mateo 24 del 30 al 31. El 7º sello son simplemente el toque de las 7 trompetas. Durante el periodo del 7º sello ocurrirá el arrebatamiento, pero no es al principio del 7º sello, es al final, cuando se toque la trompeta final. Y vamos a ver el paralelo que hay entre 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52 y Mateo 24 del 30 al 31. Volvemos a ver el cuadrito, ¿verdad? Los 7 sellos. Entre el sello 6º y 7º está la gran tribulación. En el 7º sello se van a tocar las 7 trompetas. A la 7ª trompeta, que es la trompeta final, se van a abrir, se van a derramar las copas de la ira del Señor. Pero ahí cuando se toque la 7ª trompeta, antes de que se abran las copas, es cuando seremos arrebatados. Y vamos a ver las 7 trompetas. Quiero aclarar nuevamente, no voy a hablar de las copas. No voy a hablar de las copas. Estoy hablando de los sellos, de las trompetas. Y sí menciono las copas, pero no voy a explicar las copas, debido a que quiero llegar solamente al punto de cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, que será al toque de la última trompeta antes de que se derramen las copas de la ira del Señor. Vamos a ver cuáles son las 7 trompetas. La primera trompeta está en Apocalipsis 8 al 7 y habla, ustedes lo pueden leer en sus casas, habla de granizo y fuego con sangre que quema la 3ª parte de los árboles y toda hierba. La segunda trompeta, Apocalipsis 8 del 8 al 9, habla de que una montaña ardiendo en fuego cae al mar y mata la 3ª parte de los animales marinos y destruye la 3ª parte de los barcos.
La tercera trompeta, Apocalipsis 8, del 10 al 11, cae una gran estrella sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales, convirtiendo el agua amarga y venenosa, ya que muchos mueren por beber esta agua. Cuarta trompeta, Apocalipsis 8, 12, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurece, no habrá luz en la tercera parte del día y de la noche. Bien. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dijo que el tiempo del fin o de esa tribulación, de ese tiempo de angustia, ese tiempo iba a ser acortado por causa de los elegidos. Vemos cómo los sellos se han venido abriendo a través de la historia desde nuestro Señor Jesucristo hasta ahora. Un tiempo muy largo, muy extendido. Pero cuando empiecen las 7 trompetas, esos tiempos se van a acortar. Es decir, entre trompeta y trompeta va a pasar menos tiempo de lo que ha pasado entre sello y sello, para que tengan una idea más clara de lo que son y de lo que el Señor dijo de que se acortará el tiempo, de que se acortará esos días, ¿verdad? Ya vimos cuáles son las 4 trompetas. En la cuarta trompeta es donde la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurece y no habrá luz en la tercera parte del día y la noche, y es cuando vienen las 3 trompetas más duras, que ya habíamos hablado de que nuestro Señor iba a proteger a sus elegidos en esas últimas 3 trompetas, pero no se los iba a llevar aún, no va a venir aún, porque la palabra del Señor nos explica claramente, no hay duda de que va a ser al tocar de la 7ª trompeta o última trompeta. La 5ª trompeta está en Apocalipsis 9 del 1 al 12 y es la plaga de langostas que por 5 meses hieren y atormentan a la gente que no tengan el sello de Dios en sus frentes. La gente buscará la muerte, pero no la hallarán. La 6ª trompeta, Apocalipsis 9 del 13 al 21, es la tercera parte de la humanidad mueren por 3 plagas, fuego, humo y azufre. Y la 7ª trompeta, que está en Apocalipsis 11, 15 y Apocalipsis 15 del 5 al 8, son las 7 copas de la ira de Dios. Antes de las 7 copas, en esta 7ª trompeta, viene el arrebatamiento. Según Apocalipsis 16, 7, 1 Corintios 15, del 51 al 52, y es ahí cuando la tierra es cosechada, en Apocalipsis 14, del 14 al 16. Apocalipsis 11, 15 dice: entonces el 7º ángel tocó su trompeta, y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Apocalipsis 15, del 5 al 8 dice: después de estas cosas miré, y ahí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, nuevamente, la 7ª trompeta son las 7 copas, y antes de que se derramen esas copas viene el arrebatamiento. Vamos a ver Apocalipsis 10 del 6 al 7, dice: hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora. Cuando el 7º ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Escuchen bien, cuando el 7º ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos los profetas, no diferente, sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y 1 Corintios 15 del 51 al 52, más claro no puede ser, y esto derrumba definitivamente esa falsa doctrina del rapto secreto antes de la tribulación. Vamos a leerlo, dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. ¿Cuál trompeta? La final, o sea, la 7ª trompeta. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Apocalipsis 14, del 14 al 16 dice: entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada.
Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por eso decimos que no vamos a pasar por la ira, por las copas, porque Él es el que nos libra de la ira venidera. También vemos en Primera de Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros, dice otra traducción. Resumiendo, la iglesia sí pasará por la gran tribulación, pero no pasará por la ira de Dios, que será derramada con las 7 copas. Ya vimos 1 Tesalonicenses 5:9. La iglesia será arrebatada durante el 7º sello, cuando se toque la trompeta final, es decir, la 7ª trompeta. Veamos el paralelo nuevamente de Mateo 24:31 y de 1 Corintios 15:50 al 52. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17 dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, y con el llamado de trompeta de Dios. ¿Qué trompeta? La final. Primero los creyentes se hayan muerto, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Fíjese bien, 2 Tesalonicenses 1, del 4 al 6 dice: escogí este versículo o este pasaje de 2 Tesalonicenses porque algunos de los argumentos que muchos hermanos presentan, y a mí me llegó a decir un hermano lo mismo, me dijo: pero yo no creo que vamos a estar en la gran tribulación, porque el Señor nos ama tanto, porque somos su pueblo escogido. ¿Cómo va a ser que el Señor nos va a dejar pasar por la gran tribulación? No lo logro entender, sería injusto, no me parece, ¿cómo se le ocurre? Entonces fíjese aquí, vamos a leerlo primero y después le doy la explicación. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Fíjense que la iglesia de Tesalónica, en general, la iglesia del primer siglo, fue perseguida, hubo una persecución impresionante. Y Pablo les decía a los tesalonicenses de que él les hablaba con orgullo a las demás iglesias de la constancia y fidelidad de los de Tesalónica, ¿verdad? De esa constancia y fidelidad que habían mostrado o que han mostrado en esas persecuciones, en esos sufrimientos y en esas privaciones que estaban sufriendo, ¿verdad? Y dice que Dios usaría esa persecución para mostrar su justicia, y para hacerlos dignos de su reino. Asimismo, como lo narra nuestro Señor Jesucristo y como lo narra se narra en el Apocalipsis, ¿verdad? También habrá una gran persecución en la gran tribulación. Recuerde lo que leímos de que hay un número determinado que van a morir como mártires, y ese número va a morir en la gran tribulación. Va a haber una persecución cual nunca la ha visto, va a haber un sufrimiento cual nunca lo ha visto, y la iglesia va a estar allí, porque sería injusto el que aquellos hermanos de la iglesia primitiva hayan pasado por semejante cosa. ¿Y quiénes somos nosotros para que el Señor nos diga, pues no, dejemos a estos? Bueno, aunque el Señor pueda hacer lo que quiera, pero sería muy injusto si nosotros tampoco pasáramos por una gran tribulación. Y otra cosa, ¿o es que acaso nuestro Dios no amaba a los discípulos del primer siglo?
¿O qué ha pasado con aquellos mártires que han sido decapitados por la palabra, por la fe de Jesucristo? ¿Entonces Dios no los ama a ellos? No, hermanos, Dios nos ama por igual. Eso no significa que no vayamos a pasar por la prueba. Nos ama tanto que no vamos a pasar por la ira porque no estamos para ira, pero vamos a pasar por la prueba. Es una prueba y se ha venido predicando eso desde el primer siglo hasta solamente en los años 1800 empezó a predicarse que no, que resulta que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero sí, amados hermanos, la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque Dios utiliza esa persecución para mostrar su justicia y para hacernos dignos de su reino, porque seremos probados y refinados por el fuego, dice la palabra. Apocalipsis 13, el 9 y el 10, escuchen. El que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios es la iglesia. Tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Permanecer fiel. También habla que hay un número determinado de hermanos que tienen que ser llevados a la cárcel, y un número determinado de hermanos que tienen que morir a filo de espada, tienen que morir como mártir. Y dice muy claro, claritísimo, que eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. También Apocalipsis 13:7 dice, y está hablando de la bestia, que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? ¿No somos la iglesia? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que la iglesia va a estar todavía en la gran tribulación. Recuerde que el reino de la bestia es la gran tribulación, empieza también en la gran tribulación. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Continuemos. Apocalipsis 13, del 4 al 5 dice, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Un periodo de 42 meses que va a ser el reinado de la bestia, exactamente 3 años y medio. Hechos 1, del 10 al 11 dice, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, esto fue cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, en la época de los apóstoles, resucitó y fue ascendido al cielo, dice, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Es decir, de que cuando venga también lo veremos. No es un rapto secreto. Cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Hebreos 9, del 27 al 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, no dice, aparecerá en 2 etapas, o aparecerá en la segunda y en la tercera vez, o aparecerá en la tercera vez, no, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Bueno, nuevamente, la iglesia sí pasará por la gran tribulación, pero no pasará por la ira de Dios que será derramada en las 7 copas. La iglesia será arrebatada durante el 7º sello cuando se toque la trompeta final, es decir, la 7ª trompeta. Vamos a verificarlo, Mateo 24, del 30 al 31. Y entonces, eso es nuestro Señor Jesucristo mismo hablando. Y aquel que diga que es falso es porque está siendo nuestro Señor Jesucristo mentiroso. Mateo 24, del 30 al 31. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta. ¿Cuál trompeta? La 7ª. Y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y 1 Corintios 15, del 50 al 52, más claro, no lo hay. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios.
Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. ¿Cuál trompeta? La final, la séptima trompeta. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Séptima trompeta, después de la gran tribulación, antes de las copas de la ira. Es ahí cuando seremos nosotros transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos también transformados y nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes o en el aire. Hasta aquí, hermanos, este pequeño estudio queda comprobado indubitablemente. No hay nadie que me pueda refutar esto, porque no hay ningún versículo en la Biblia que hable de dos etapas ni de dos venidas diferentes o tres venidas de nuestro Señor Jesucristo. No hay un versículo en la Biblia, no hay un pasaje en la Biblia que hable de que no vamos a estar en la gran tribulación. Todo lo contrario, hay demasiados versículos que sí indican que vamos a pasar por la gran tribulación, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y si quieren, para terminar, les voy a dejar estos últimos pasajes, y es la parábola del trigo y la cizaña. Está en Mateo 13, 24 al 25, y voy a saltarme hasta el verso 28 y 29, y dice así: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró una buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Es decir, no va a venir nuestro Señor Jesucristo ni se va a llevar a su iglesia hasta el momento que está determinado, que es el final de la gran tribulación, la última trompeta, que es la séptima. No puede hacerlo, no se los puede llevar, mucho menos en secreto, porque mire que aquí está esta parábola. Después se los explica a los discípulos que le preguntaron, ¿verdad?, qué era lo que significaba, y dice: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla, el campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos ellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Nuevamente, Apocalipsis 14, del 14 al 16. Entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Amados hermanos, juzguen por ustedes mismos. Estudien la palabra sin prejuicios. La palabra misma tiene las respuestas a todo. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de las falsas enseñanzas, nos advirtió de las falsas doctrinas, que tuviéramos cuidado, que no nos dejáramos engañar. Queda totalmente destruida la doctrina del rapto secreto antes de la tribulación. Ni es rapto, ni es secreto, ni es antes de la tribulación. Es una doctrina de demonios. Y les voy a decir por qué es tan peligroso creer o tener la esperanza en que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Primeramente, porque si estamos esperando de que no llegue la gran tribulación sin antes haber sido arrebatados, nos va a coger de sorpresa. La gran tribulación nos va a coger de sorpresa. Algunos no preparados, ni espiritual, ni mental, ni físicamente, ni materialmente. Otros tal vez todavía andan preparados espiritualmente, pero también los va a coger fuera de base. Y por eso es que la palabra enseña que el amor de muchos se enfriará. Muchos caerán, muchos volverán atrás por culpa de estas enseñanzas fantasiosas, de esas enseñanzas falsas, de esas enseñanzas diabólicas. Porque a Satanás le conviene que pensemos en eso, porque después que resulta que no viene nuestro Señor por la iglesia y
pasamos por la gran tribulación, muchos hermanos, y más aquellos que están débiles en la fe, aquellos que son inestables, aquellos que tal vez no tienen madurez suficiente, aquellos hermanos van a desfallecer, van a volver atrás, el amor de ellos se enfriará. Así es que es muy peligroso, amados hermanos. Es más que claro, las escrituras lo enseñan, la venida del Señor Jesús, el arrebatamiento de la iglesia será en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, cuando se toque la séptima trompeta, la trompeta final, y antes de la ira de nuestro Dios, antes de que la ira sea derramada. Amados hermanos, espero que este estudio les haya gustado, que haya servido de edificación. Salgamos del engaño, salgamos de ese sistema religioso que lo único que hace es distraernos del verdadero propósito de Dios. Abran los ojos, hermanos, salgan del engaño. Nosotros hemos sido engañados por años, de por vida hemos sido engañados. Salgamos del engaño. Oro al Padre para que les abra los ojos, amados hermanos. Si están en una iglesia que enseñan esto, que enseñan doctrinas falsas, salgan de allí, hermanos. Salgan de allí, huyan de allí. Amados hermanos, pueden comentar todo lo que quieran. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Pero solo les quiero decir esto, amados hermanos. Siempre corroboren lo que les enseñan. Nunca traguen entero. Nunca digan, bueno, si lo dijo él, pues entonces tiene que ser así. Si lo dijo el pastor, entonces tiene que ser así. Si lo dicen 1.000.000 de personas, entonces tiene que ser así. Si lo dice, no. Aún lo que yo les digo también, compruébelo. Está más que claro. No hay duda. Pero ustedes mismos juzguen, comprueben y comenten. Suscríbanse a mi canal y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Hasta la próxima.